Hola amigos. En septiembre de 2017, en El Espejo se subió este vídeo que vais a escuchar de nuevo, ya que ahora se hace imprescindible verlo de nuevo, para que las poblaciones se den cuenta hasta qué punto nos gobiernan unos inconscientes patológicos. Yo no sé si llegaremos a tiempo de que las ciudadanías tomemos conciencia de que esto no es una broma, ni un juego de ordenador para que los tarados se diviertan. Vamos primero con el vídeo de 2017 que decía lo siguiente. Estos últimos 4 años los ciudadanos occidentales estamos asistiendo impávidos al mayor peligro al que se ha enfrentado la humanidad en su historia desde la crisis de los misiles en Cuba. Al mismo tiempo, que también estamos aceptando posiblemente impotentes por nuestro dramático conformismo para no cuestionar a nuestros igualmente patéticos gobernantes. Al ridículo en el que el imperio occidental podría haber caído, en sus mal calculadas ansias de dominar el mundo. Y que han sido frenadas en seco por Vladimir Putin, para lo cual vamos a hacer primero una breve glosa de los últimos y más importantes acontecimientos. En la Asamblea de Naciones Unidas en septiembre de 2015 el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, al decir de la mayoría de los medios de comunicación incluidos los occidentales actuó de telonero de Putin. Y como único resumen se puede decir que su pobre discurso se afianza en 2 ejes totalmente sobrepasados por la historia. 1. Cuando dijo que el capitalismo es lo mejor que le ha pasado a la humanidad en toda su existencia. ¡Qué barbaridad! Y el otro cuando dijo que para solucionar el problema de Siria es condición indispensable que Bashar al-Assad abandone el poder. En esa misma asamblea un par de horas después, Vladimir Putin toma la palabra y desgrana un discurso muy duro contra la prepotencia de Occidente. Le dice a Obama que no. Que la economía tiene que estar al servicio de los pueblos, y no al de los inversionistas, que se le acabó a Occidente el convertir el planeta en un campo de batalla para subyugar a pueblos y civilizaciones para robarles sus recursos. Y que para solucionar el problema de Siria es condición indispensable que su legítimo presidente Bashar al-Assad, elegido en elecciones por su pueblo, siga al frente de Siria. Para terminar este capítulo, no puede echarse en el olvido el mayor exabrupto hecho por un mandatario en los últimos tiempos, me refiero al presidente francés François Hollande. Que tras reiterar que Bashar al-Assad tiene que salir del poder, no se le ocurrió otra bravuconada que sabiendo que Rusia ya tenía metido el ejército para defender a Siria. Y que ya había comenzado los bombardeos sobre posiciones del Estado Islámico y los rebeldes sirios. No se le ocurre otra cosa que decir que Francia se está planteando crear una zona de exclusión aérea en Siria. Increíble pero cierto. Creo que todavía resuenan en todas las cancillerías del mundo las carcajadas en aquella Asamblea de las Naciones Unidas. En fin. Voy a intentar analizar lo más sintéticamente posible la historia del derrumbe estrepitoso del imperialismo occidental, la ensoñación en la que Occidente ha estado sumido y apoyado por un único sistema de engaño a las poblaciones. Al tener a su servicio a toda la prensa de falsimedia, así como también a la mayor fábrica de propaganda jamás conocida en la historia como es Hollywood. La población occidental ha sido despertada por la realidad que le ha supuesto el factor Putin. Este mandatario que ha conseguido rehacer el imperio de la antigua Unión Soviética, ha sacado los colores a la prepotente OTAN, también llamada el primo de Zumosol. Pero claro, ese apelativo era cuando se metía con países como Granada, Panamá y demás países pobres con gobiernos controlados por las élites financieras occidentales. Pero para calibrar el ridículo tan espantoso que Putin le está haciendo sentir, vamos a repasar algunos acontecimientos recientes. Y muy importante, para compararlo con lo que pretendían. Básicamente lo que pretendían una vez caída la Unión Soviética, era un mundo unipolar donde el capitalismo campara a sus anchas. Con la intención de sustituir las naciones y las culturas, por empresas y corporaciones supranacionales, volviendo a la Edad Media en cuanto a derechos civiles, laborales y de represión. Para conseguirlo tenían planificada una hoja de ruta con los siguientes pasos de palo y tente tieso. 1. Hacerse con todo el petróleo de Oriente Medio, para lo cual se inventaron unas revoluciones de colores, en las naciones disgregadas de la ex Unión Soviética y la famosa primavera árabe que pusieron en marcha en Oriente Medio. Y que tiene envuelto en llamas a todo el Islam. El primero al que le tocó el turno fue Afganistán,
que le cargaron el muerto de las Torres Gemelas de Nueva York. Después vino Irak, que todavía no se había recuperado de la Primera Guerra de 1991. Más tarde Egipto, donde promocionaron a los hermanos musulmanes para controlar la nación. Luego vino Libia, la que destruyeron sin contemplaciones, con el magnicidio de Muammar el-Gaddafi incluido. Más tarde Siria, para la que tenían las mismas intenciones que con Libia, todo esto con el fin de eliminar la influencia de Rusia, Irán y China en la zona y en ese orden. Con ello conseguían o pretendían conseguir destrozar sus economías y debilitarlas para que sus ciudadanos hiciesen el trabajo de la infantería de la OTAN, intentando revoluciones de colores a las que ya nos tienen acostumbrados, y como es el caso de Ucrania. 2. Paralelamente a estas acciones bélicas en Oriente Medio, la OTAN compraba países de la antigua Unión Soviética para adherírselos, poniendo bases militares en ellos, rodeando a Rusia para la ofensiva militar definitiva, sobresaliendo entre ellos los países bálticos, Georgia y Ucrania. Y en eso llegó Vladimir Putin. Me viene a la memoria una canción de Carlos Puebla, ¿se acuerdan? Y en eso llegó Fidel. Pues a la OTAN, el brazo armado del imperio, también le ha llegado Paco con la rebaja. Este se llama Vladimir Putin. Y les ha infligido una derrota estratégica de las que hacen época. Voy a intentar desgranar unos cuantos acontecimientos recientes, para que se pueda calibrar el ridículo espantoso del imperio occidental, del cual ya no se van a poder recuperar nunca, porque Internet ha permitido a todo el mundo neutralizar bastante a falsimedia. Lo voy a hacer como si fuese un partido de fútbol y contaremos los goles. Primer gol. Georgia. En plena inauguración de los Juegos Olímpicos de China, la OTAN ordena a Mikhail Saakashvili, por aquel entonces el presidente come corbatas de Georgia, que ataque a las fuerzas de paz rusas en Osetia, para recuperar el escindido territorio, y aquí resultó de un ridículo espantoso. Putin ordenó la invasión de Georgia y la guerra duró una semana. Corría el año olímpico 2008. Segundo gol. Ucrania. Después de que Rusia el 3 de septiembre de 2013 interceptara 2 misiles de crucero de Estados Unidos que fueron lanzados desde aguas territoriales españolas contra Damasco, lo que significaría el pistoletazo de salida para arrasar Siria. Putin le dijo a Obama que atacar Damasco era atacar Moscú. Entonces el imperio escocido desempolvó el fascismo que tanto sufrimiento trajo al mundo en el siglo pasado, ordenó un golpe de Estado contra el gobierno legítimo de Ucrania, y así expulsar a Rusia de su base naval de Crimea y sustituirla por otra de la OTAN, lo que le daría el control absoluto del Mar Negro. Resultado. Una vez perpetrado el golpe de Estado y mientras lo celebraban, Putin ordenó la invasión de Crimea el 28 de febrero de 2014, y de la noche a la mañana, cual generación espontánea, apareció en Crimea el Ejército Rojo por miles, devolviendo Crimea a Rusia, su legítimo dueño, y sin disparar un solo tiro. Y ya de propina, todo el este de Ucrania de habla rusa, que también se separó de Ucrania con la intención de unirse a su patria Rusia en los años venideros. Tercer gol. Siria. La OTAN tenía planificado para el 24 de septiembre de 2015, un ataque devastador contra Siria por tierra, mar y aire, con el fin de derrocar definitivamente al gobierno sirio. Resultado. Los servicios secretos sirios lo detectan, y lo mismo que pasó en Crimea, nadie sabe cómo. Pero dicen que lo de por generación espontánea puede ser cierto. Y un día Siria se vio invadida por el ejército ruso, nadie los vio llegar, nadie sabe cómo, pero allí estaban, con toda su parafernalia militar de ultimísima generación. Con decenas de aviones, con decenas de barcos, con portaaviones de China. Sí, de China. Y con una flota de submarinos chinos y rusos controlando todo el Mediterráneo. Ahora a ver quién es el guapo que invade Siria para derrocar a su gobierno. Una vez más Putin los deja en ridículo. Cuarto gol. Geoestrategia. Este se puede catalogar de golazo, de los que los locutores se tiran minutos berreándolo por lo espectacular, repitiendo las imágenes hasta la saciedad. Veamos. Toda la estrategia de la OTAN era hacerse dueño del mundo reduciendo al resto a microestados, resultado de la desmembración planificada de Rusia y China, para convertir el mundo en el gran cortijo de los poderosos. Resultado.
Hoy en día Rusia ha sobrepasado el poderío que llegó a tener la Unión Soviética. No contento con eso, se puede decir que geoestratégicamente ha desbordado las capacidades, tanto militar como económica, de la OTAN, producto de las alianzas tejidas con sus aliados, con el denominador común de hacer pasar a la historia al Imperio Occidental. En estos momentos Rusia, junto con sus aliados, se puede decir que controla ya la economía mundial. Recordemos que pertenece al BRICS y a la Alianza Euroasiática. Tiene como aliados fieles a los países del ALBA en Sudamérica, y en Oriente Medio al controlar Siria ha recuperado su influencia con países como Irán, Egipto y Líbano. Lo que deja totalmente maniatado al imperio, que de momento solo cuenta con Israel, Jordania y Turquía, pero que ya veremos después del intento de golpe de Estado cómo se posiciona definitivamente Erdogan. A Turquía hay que hacerle un capítulo aparte, porque hoy por hoy no se sabe si sube o baja las escaleras, no se sabe si está rompiendo con la OTAN, o si simplemente está haciendo de cebo para cazar a Rusia en un infierno militar. Nadie sabemos cuál es su papel en Siria, si quiere quedarse con parte de territorio sirio, o si simplemente es la primera avanzadilla de la OTAN para intentar derrotar a Rusia, o por el contrario el enigmático golpe militar fue cierto, y como Putin le salvó, y le advirtió que iban a por él, ahora en agradecimiento está de aliado de Rusia. Toda una incógnita para nosotros humildes mortales, que además nos desayunamos estos días con que Erdogan amenaza diciendo que Mosul pertenece a Turquía. Así que lo más prudente sería poner a Turquía en cuarentena para intentar saber en qué lado del tablero sirio está. También cuenta la OTAN con los países de los Golfos Pérsico, peccata minuta para sus aspiraciones de controlar todo el flujo del gas y petróleo hacia Europa, por viaductos que atravesasen Siria precisamente, y así ahogar la economía rusa. Menudo palos están llevando con las aspiraciones que tenían. Es lo que tienen las ensoñaciones, que luego uno se despierta. Ahora mismo, como he dicho anteriormente, la economía del planeta está pivotando sobre el eje euroasiático, con Rusia y China a la cabeza, además de los BRICS, y el panorama no se puede poner más sombrío para el imperio. Después de saber que Rusia, China e incluso Japón están realizando ventas masivas de bonos del Tesoro estadounidense, se están desprendiendo de bonos a un ritmo jamás conocido. También llevan meses realizando compras masivas de oro, lo que no augura nada bueno para el dólar, lo mismo que la posible quiebra del Deutsche Bank, que puede hundir al euro y enterrar las economías europeas. A todo esto hay que añadir que otro de los aliados de la OTAN, como es Arabia Saudita, que ha empezado a emitir deuda pública por primera vez en su historia, para poder sufragar el gasto social, ya que se está uniendo en la ciénaga del despilfarro que le supone el financiar las guerras de Siria y Yemen. Y que al parecer la OTAN no ceja en su empeño de seguir intentando dar un vuelco a la situación militar en Siria y en Ucrania, lo que terminará provocando una guerra directa con Rusia y China. Por eso, o el imperio se olvida de dominar el mundo, o el mundo volverá a la edad de piedra, y en estos momentos la piedra solo está en el tejado de los países occidentales. Pero como todo les sale mal desde que Rusia les empezó a parar los pies, en estos momentos se puede decir que Occidente es como un pollo sin cabeza, que corre y corre sin tener ni idea dónde se encuentra, ni a dónde va, ni cuál es su lugar actualmente en el mundo. Cuando los ciudadanos occidentales sepan masivamente la verdad de lo que está pasando, que no es lo que les cuenta Falsimedia, van a alucinar en Technicolor. Pero mucho me temo que se enterarán de lo que pasa cuando vean cómo llueven misiles, porque no veo yo a la OTAN sentada en una mesa para solucionar los problemas del mundo, donde ellos solo sean uno más, junto con el resto de bloques. Y menos aún, restaurando el dolor y la economía de los países que han destruido. Además de que la situación en Oriente Medio y Ucrania empeora por momentos, de ahí que solo el eje euroasiático puede salvar al mundo del imperio occidental. Primero enseñándole músculo militar, y después haciéndole saber que se acabó su dominio para siempre. Si Occidente acepta, aquí paz y después gloria, y que se prepare para la siguiente fase, desterrar el capitalismo de la faz de la tierra. Bien amigos, esto se decía en 2017. Han pasado poco más de 5 años y ya vemos cómo están las cosas. Occidente no ceja en su empeño, pero algo se está moviendo, porque ya hay voces que se están atreviendo a decir la verdad. Como por ejemplo el periodista británico Peter Hitchens, que ha dicho ayer en el Daily Mail,
que las entregas de tanques a Ucrania convertirán a Europa en un cementerio radiactivo. Las entregas de tanques a Ucrania podrían provocar una escalada del conflicto y convertirán a Europa en un cementerio radiactivo, escribe el periodista británico Peter Hitchens, en un artículo para el Daily Mail. Argumenta que no tiene sentido discutir las causas del conflicto en Ucrania, ya que la mayoría de la gente no quiere saber y se niega a pensar en ello, o buscar hechos, y se insulta a quienes tratan de hablar sobre el conflicto. Hitchens acusó al gobierno británico de no permitir la libre discusión de temas críticos de política nacional. Así que me queda decirles, que desde Occidente suministrar tanques modernos a Ucrania es un acto de la mayor estupidez, dijo el periodista. Señaló que no es un experto militar, pero ya sabe que los tanques no están diseñados para la defensa. Según él, la decisión de las autoridades británicas solo prolonga y profundiza el conflicto. Se desconocen los resultados del uso de tanques por parte de Ucrania, pero existe una posibilidad real, de que una gran parte de Europa se convierta en un cementerio radiactivo. Y la retribución estadounidense llevará a Europa a un mundo de horror, pérdida y pobreza. Hitchens enfatizó que las potencias mundiales deberían promover un compromiso duradero, como lo hicieron después de 1945. Pero en su lugar envían tanques, y parece un cuerpo de bomberos iniciando un incendio, concluyó. Pues ya ves que este periodista, como muchos otros, ya están alzando la voz ante la incompetencia de nuestros políticos, y que ayer mismo el presidente de la Duma Estatal de la Federación Rusa, Vyacheslav Volodin, advirtió al mundo que el suministro de armas ofensivas a Kiev conducirá a una catástrofe global, eufemismo de una catástrofe nuclear global. Las entregas de armas ofensivas al régimen de Kiev conducirán a una catástrofe global, así lo afirmó el presidente de la Duma Estatal de la Federación Rusa, Vyacheslav Volodin, que dijo que con sus decisiones, Washington y Bruselas se están llevando al mundo a una guerra terrible, a operaciones militares completamente diferentes a las actuales. Cuando los ataques se llevan a cabo exclusivamente en infraestructura militar y crítica utilizada por el régimen de Kiev, señaló en su canal de Telegram. Según el político, si Washington y los países de la OTAN suministran armas que se usarán para atacar ciudades civiles, e intentar apoderarse de los territorios rusos, esto conducirá a medidas de represalia con armas más poderosas que destruirán a los países occidentales. El portavoz de la Duma Estatal hizo un llamamiento a los tomadores de decisiones extranjeros, para que entiendan que todo esto puede terminar en una tragedia a escala global. Los argumentos de que las potencias nucleares no han usado previamente armas de destrucción masiva en conflictos locales, son insostenibles. Porque estos estados no se han enfrentado nunca a una situación en la que haya una amenaza para la seguridad de sus ciudadanos, y la integridad territorial de los países, concluyó Vyacheslav Volodin. Desde luego, lo que ha dicho este político, al que además se le considera en los círculos rusos, como muy cercano a Vladimir Putin, se puede decir más alto, pero no más claro. Pero es que vamos a permitir los ciudadanos europeos, que esta pandilla de políticos nos lleven a la extinción, sin mover siquiera un dedo por evitarlo. ¿Qué somos? ¿Ciudadanos? ¿O borregos sin signos cognitivos vitales? Desde el vídeo aludido de hace 5 años, los acontecimientos caminan sin pausa hacia el destino que la OTAN nos tiene preparado. Nosotros mismos. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.